Un crimen que sacudió a Estados Unidos. Charlie Kirk, líder político y figura mediática, fue asesinado, y ahora salen a la luz detalles perturbadores. El principal acusado, Tyler Robinson, no solo habría confesado el crimen, sino que dejó pistas en mensajes de texto y hasta en una nota escondida bajo el teclado de su computadora. Quédate hasta el final, porque lo que reveló a la persona con la que vivía cambia por completo la forma en que entendemos este caso. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿crees que alguien que confiesa un crimen por mensajes lo hace por culpa, por miedo o por orgullo? Tu opinión es clave, porque detrás de cada palabra puede esconderse un motivo distinto. La acusación formal revela un detalle que hiela la sangre. Robinson no necesitó un interrogatorio para aceptar lo que había hecho. Él mismo lo escribió. En mensajes dirigidos a la persona con la que compartía vivienda, admitió abiertamente haber matado a Charlie Kirk. En un principio, la reacción fue de incredulidad. ¿Quién puede imaginar que alguien confiese un asesinato a través de un mensaje de texto? Esa persona pensó que se trataba de una broma pesada, un comentario fuera de lugar. Pero la insistencia de Robinson cambió todo. «Esperaba llevarme este secreto a la tumba», escribió, dejando en claro que no era un simple arrebato. Con esa frase, abrió una puerta imposible de cerrar. Estaba admitiendo un crimen y al mismo tiempo descargando el peso que llevaba dentro. El remate fue aún más perturbador. Pidió perdón por haberlo involucrado en ese secreto. Un perdón que no alivia, sino que ata, porque convierte a la otra persona en testigo y portador de una verdad que nunca pidió cargar. Y recuerda, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas puedan conocer las historias que otros prefieren callar. La pregunta que todos haríamos surgió en ese instante: ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta de Robinson no fue un grito desesperado ni una justificación improvisada, sino una frase cargada de frialdad y determinación. Tuve suficiente de su odio. Algunos odios no se pueden negociar. Estas palabras no son las de alguien que actuó por impulso o en un arranque de ira pasajera. Son las palabras de alguien que llevaba un conflicto interno acumulado, un resentimiento que crecía día tras día hasta convertirse en un argumento fatal. Al hablar de odio, Robinson no se refería a una simple diferencia de opiniones, sino a una tensión personal que para él se había vuelto insoportable. Lo más inquietante es el matiz en su declaración. Algunos odios no se pueden negociar. Con esto parecía insinuar que no veía salida, que no existía diálogo, perdón ni reconciliación posible. Para Robinson, la única forma de resolver ese enfrentamiento era el extremo. Esta visión radical desnuda no solo su pensamiento, sino también la forma en que justificó ante sí mismo un acto irreversible. Ese momento marca un antes y un después en la historia, porque cuando un acusado verbaliza un motivo con tanta convicción, no solo explica su acción, también revela la oscuridad de su propia mente. Lo más desconcertante de todo no fue solo la confesión, sino la manera en que Robinson mezcló lo más oscuro con lo más íntimo. Mientras admitía haber cometido un crimen que cambiaría su vida para siempre, le decía a esa persona que era lo único que realmente le importaba. En medio de un torbellino de culpa y de palabras duras, surgía un término que parecía fuera de lugar. La llamó amor. Este contraste es perturbador. Por un lado, una confesión de sangre, por otro, un gesto de cercanía y afecto. Como si intentara suavizar el peso de lo que estaba diciendo con palabras tiernas, como si buscara sostener un vínculo en el mismo instante en que acababa de destruirlo con su propia verdad. Aquí se abre un debate inevitable. ¿Estaba manipulando emocionalmente a esa persona para mantenerla de su lado, usándola como un refugio en medio del caos? ¿O realmente era una confesión desesperada de alguien que, en su último intento de no quedarse solo, mezclaba amor y tragedia en la misma conversación? Lo cierto es que esa mezcla genera un efecto inquietante.
la confesión deja de ser solo un acto criminal y se convierte también en un retrato de dependencia, miedo y control. Un espejo roto donde la línea entre afecto y manipulación se vuelve imposible de distinguir. En todo crimen, las pruebas materiales son piezas clave para reconstruir la verdad. Y en este caso, el arma utilizada no era un objeto cualquiera. Se trataba de un rifle que representaba una tradición familiar, un regalo que Robinson recibió de su padre y que a su vez había pasado de manos del abuelo. Un objeto que debía simbolizar unión, herencia y raíces, terminó convertido en la pieza central de un acto irreversible. El giro más impactante llegó cuando fue la propia madre de Robinson, quien lo identificó en las fotografías públicas difundidas por las autoridades. Reconocer a un hijo en medio de una investigación criminal es una herida que ninguna madre espera vivir. Verla transformó el caso en algo mucho más íntimo y doloroso. Ya no era solo el relato de un asesinato, era también la caída de un legado familiar que había sido torcido hacia la tragedia. Ese rifle, que debía ser símbolo de orgullo y continuidad, se convirtió en el puente entre generaciones y la prueba más contundente en la sala de juicio. Lo que alguna vez fue una tradición de familia quedó marcado para siempre como un instrumento de destrucción. Este detalle abre una reflexión inquietante. ¿Hasta qué punto las herencias que recibimos, sean objetos, ideas o resentimientos, pueden convertirse en cadenas que condicionan nuestras decisiones? El caso contra Tyler Robinson ha tomado un rumbo que lo coloca en el centro de uno de los juicios más duros que puede enfrentar un acusado en Estados Unidos. La Fiscalía presentó 7 cargos en su contra: homicidio agravado, uso de un arma de fuego y obstrucción de la justicia, entre otros. Cada cargo representa no solo un delito, sino una pieza de un rompecabezas legal que dibuja la magnitud de lo ocurrido. El fiscal del caso reveló además un detalle que añade dramatismo a la historia. Tras cometer el crimen, Robinson habría intentado quitarse la vida. Este hecho no solo refleja la desesperación que lo rodeaba, sino también la contradicción entre alguien que se declara capaz de arrebatar otra vida, pero que al mismo tiempo no logra soportar el peso de la suya propia después de lo sucedido. La Fiscalía ha sido clara en su postura: solicitarán la pena de muerte, pero en un sistema judicial donde la pena capital se aplica bajo reglas estrictas, esta decisión depende de un paso crucial. Si Robinson es declarado culpable, el jurado deberá votar de manera unánime para autorizarla. Esa unanimidad es lo que convierte este juicio en una batalla no solo de pruebas, sino también de percepciones, emociones y convicciones morales dentro de la sala. Lo que se juega aquí no es únicamente la condena de un hombre, sino la decisión de si la justicia debe llevar su castigo hasta el límite máximo que la ley permite. El caso de Charlie Kirk y la confesión de Tyler Robinson trasciende el hecho violento en sí. No se trata únicamente de un asesinato, sino de un espejo de lo que el odio, cuando se alimenta y se deja crecer, puede provocar en la mente humana. Robinson no solo dejó pruebas materiales y confesiones escritas, también un rastro emocional que muestra hasta qué punto alguien puede justificar lo injustificable. Lo inquietante de esta historia es que no estamos frente a un crimen oculto entre sombras, sino frente a un acto documentado por el propio acusado, como si necesitara dejar constancia de su versión antes de que la justicia hablara por él. Ese contraste entre la frialdad de sus mensajes y la ternura con la que se dirigía a la persona con la que vivía nos deja una pregunta más amplia. ¿Qué tan lejos puede llegar un ser humano cuando el odio supera la razón? Y ahora quiero tu opinión. ¿Piensas que, de ser declarado culpable, el jurado debería aplicar la pena de muerte, o que cadena perpetua sería el castigo suficiente? Tu respuesta puede abrir un debate necesario sobre justicia, moral y castigo. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para seguir analizando juntos los casos más impactantes que marcan la historia reciente. Al día de hoy, Tyler Robinson se encuentra en la antesala del juicio más decisivo de su vida,
enfrenta directamente la posibilidad de la pena de muerte. La Fiscalía ha dejado claro que irá con todo, presentando no solo las pruebas materiales y testimonios, sino también el peso moral de una confesión escrita y hablada por el propio acusado. Robinson ya no es solo el joven que dejó mensajes perturbadores a su compañero de vivienda, ni el hijo señalado por sus propios padres en las pruebas del caso. Ahora es un hombre sentado frente al jurado que decidirá si su destino será pasar el resto de su vida en una celda o si será condenado a la pena capital. La atención pública se centra en este momento. ¿El odio que confesó Robinson será suficiente para sellar la decisión más extrema que contempla la justicia de Estados Unidos? ¿O el jurado considerará que la cadena perpetua es un castigo más justo y proporcional?